tú nos dices. Ok, ya estamos listos. Mira, buenos días a todos. Gracias por venir. Hoy día tenemos una oportunidad de una charla muy especial que viene de Georgia, la Universidad de Emory. Osvaldo Enríquez es nuestro profesor de hoy y él recibió su título de medicina en Venezuela, en la Universidad Central, su título de otorrino en la Universidad de Emory, hizo un fellowship en Universidad de South Carolina y ahora es una profesor asociado en Emory University en Atlanta. Yo creo que este tema debe ser bastante interesante para todos. Puede aprender suficiente información y quiero presentar Osvaldo ahora a todos. Muchas gracias, Dr. Wagner, por la introducción y saludos a todos de aquí desde Atlanta, en el estado de Georgia, Estados Unidos. Para mí es un placer estar con ustedes aquí hoy y compartir un poco una parte de mi práctica que es algo que es probablemente lo que me llevó a mí a hacer mi fellow de tecnología y cirugía básica endoscópica. Y déjame que todo funcione bien. No tengo ningún tipo de disclose financiero que tenga que dar para ustedes. Y de nuevo quiero agradecer al grupo por la invitación, estar aquí con ustedes y poder compartir un poco. Y bueno, y esperando que pueda ser algo un poco más interactivo y preguntas al final, inclusive si hay una pregunta durante el proceso por el chat o eso, por favor avisarme. Yo trabajo en la Universidad de Emory. Tengo la suerte específicamente de trabajar en el hospital de Grady, que es el hospital grande terciario de trauma shock de la ciudad de Atlanta. Y tuve la suerte de que mi compañero por el lado de neurocirugía, en mi caso base de cráneo, también es un fellow latino, es el doctor Gustavo Pradilla, que es un neurocirujano proveniente de Colombia, pero entrenado aquí también en los Estados Unidos. Y tuvimos la suerte que empezamos los dos, entonces muchas de mis enseñanzas y mis experiencias y algunos de los videos que le vamos a mostrar aquí son casos que he hecho yo con Gustavo. Yo quería preguntarle. Esta charla es bastante básica, es una especie de vista 360 de lo que es el abordaje endonasal expandido o la endoscópica de base de cráneo. Vamos a hablar un poquitico sobre la historia de este abordaje, unas claves en la parte anatómica como tal, cuáles son los abordajes más comunes, de una forma sistemática, y también un poco sobre la parte de reconstrucción de la base de cráneo, que es algo que de por sí puede ser un tema gigantesco. Yo sé que ustedes normalmente, este circuito de charlas habla más que todo de temas de neurología, y esto es un poco de cambio del tema normal. Interesante para mí porque, por supuesto, en cuanto a base de cráneo como tal, la neurología fueron los primeros en abordar esta zona. Y unas personas que a mí me sembró el interés de este específico ramo de nuestra especialidad fue un neurotólogo, que era el doctor Balcany, que era chairman de la Universidad de Miami previamente. Y me acuerdo muy bien porque cuando yo me estaba entrevistando para mi residencia de otorrino, una cosa que yo hacía es cuando me entrevistaba a los chairmans, que tuve la oportunidad de conocer varios chairmans en mis entrevistas, le hacía todas la misma pregunta. Le preguntaba, mira, usted, doctor, ¿usted qué ve como el cambio más importante en nuestro campo otorrino en los próximos 10, 20 años? Claro, y en mente esta gente eran los líderes del campo y tenían una visión especial. Y el doctor Walker en ese momento, esto fue hace ya 16 años casi ya, me acuerdo que como otólogo me comentó que él pensaba que el cambio más grande en nuestro campo iba a venir en los próximos años en la parte de rinología de base de cráneo. Y él hacía una comparación paralela con los cambios que tuvo la neurotología en los años 60, 70, con el Dr. House y eso, en cuanto a que estamos en un momento en que los instrumentos de rinología estaban avanzando, los abordajes, el entendimiento de anatomía estaban en un punto que iba a ser un punto que íbamos a explotar. Y estaba en lo correcto. Durante mis años de residencia, la base craneoscópica fue un campo que explotó mucho gracias a muchos estudios que voy a nombrar que hoy en día son estudios como básicos que hicieron esto. Entonces,
Cuando hablamos del abordaje endosal expandido, es simplemente el concepto de que uno puede abordar toda la base de cráneo anterior, inclusive más allá de la base de cráneo anterior, por medio del corredor endonasal. Y empezó esto más que todo utilizando los principios tanto de cirugía pituitaria microscópica y también como las cirugías de funcionales de los paranasales. Y parecida a la neurotología lateral para tumores, esto también es un abordaje que es un abordaje en equipo en que trabajamos juntos con los neurocirujanos. Un poco la historia, nosotros somos una especialidad que siempre hemos estado mano a mano con la tecnología y hay que echarse atrás a 1806 cuando el primer endoscopio fue inventado. Aquí, este es un modelo aquí por Philip Boncini y un endoscopio bastante rudimentario que se utilizaba para ver tanto las vías nasales, orales, auditorias, vaginales, de la uretra, de todo. Más adelante, en el 67, ese año, Max Neese hace la primera endoscopia, poniendo luz enfrente. Y la primera cirugía pituitaria fue hecha por el doctor Victor Horsley en 1889. Sus estudiantes Canton Poe siguieron popularizando la cirugía pituitaria, pero fue en 1901 cuando un citoscopio fue puesto dentro de la nariz y por los récords es lo que llamamos la primera endoscopia nasal, para examinar el seno maxilar como tal. Después, a principios de 1900 también, el que es considerado padre de la cirugía pituitaria, el doctor Hermann Schoffer, publicó su serie de cirugía pituitaria. Y más adelante, un otorrino, el doctor Hirsch, inclusive, fue el primer pionero que hizo lo que fue por mucho el abordaje básico que hicimos antes del endoscopio, que fue el abordaje transeptal transesfenoidal, que fue adoptado por el famoso doctor Harvey Cushing, que todos hemos escuchado, que hizo bastante caso de estilo, pero una mortalidad relativamente alta, de casi el 6%, por lo tanto que el doctor Cushing en una época después decidió dejar hacer hasta el abordaje. Después tuvimos que hacer un brinco hasta el 56, que es cuando empezaron a traer el quirófano, el microscopio operatorio, la fluoroscopia, empezamos a desarrollar los instrumentos microscópicos y empieza a hacer un poco más el avance de la cirugía microscópica, tanto en neurocirugía como en otología como tal. En el 60, Harold Hopkins inventa el Hopkins Rod, que es muy parecido, que es el telescopio que usamos mucho hoy en día. Y era básicamente un telescopio en que entre varios lentes había gas y improvisada la visualización. También en esta época, Hershowitz inventa el endoscopio de fibra óptica. Y esta foto es bastante cómica de una de las primeras gastroscopias. Y el paciente está, me parece un poco demasiado relajado para eso, pero bueno. Después del 65, Karl Storz, como sabemos hoy en día, una marca bastante famosa, es el que une la tecnología de Harold Hopkins y con fibra óptica pone iluminación en la punta del telescopio como tal, que ayuda mucho a la visualización. En el 61 es el invento del CAT scan, que como sabemos hoy en día la imagenología es parte fundamental en nuestro plan quirúrgico y diagnóstico de muchas patologías. Y Messen Klinger, como sabemos, es uno de los que inventa la cirugía endoscópica endonasal de senos paranasales. Y bajo la tutela de él es donde el doctor David Kennedy se entrena y lo traje a Estados Unidos. Y el doctor Stamberger, europeo, también se entrena con él y difunde esta técnica por toda Europa como tal. Y empieza el término de cirugía funcional de senos paranasales. En el 97, el doctor Richard Carrao y Joe en el centro en Pittsburgh publican, que vamos a hablar un poco sobre esta serie, su experiencia con 50 casos en abordajes endonasales endoscópicos. Y empieza entonces ya a describir cómo estas técnicas son disponibles. Y este centro en Pittsburgh es uno de los centros primordiales que avanza estas técnicas como tal. Y ya hoy en día tenemos más, inclusive este número está un poco lejos, estamos ya casi en 40 y pico de Fellowship de Tecnología en neurobase de cráneo, ya que se ha vuelto una técnica bastante común. Al comienzo y todavía de vez en cuando, y probablemente en los países suyos, tal vez puede ser que esto todavía ocurra, entra el debate entre el endoscopio y el microscopio. Muchas veces ocurre por parte del neurocirujano todavía, por supuesto, porque están acostumbrados mucho más al microscopio tradicionalmente. Y ha habido muchos estudios, este es un estudio de allá bastante viejo, pero que
comparando aquí la visión endoscópica y microscópica, y esa visión, el óvalo en el medio es probablemente lo que uno vería con el microscopio. Por supuesto, con la ventaja que puedes ver un poco más de 3D. Y el círculo es la vista endoscópica. Entonces, demostrando que el endoscopio tiene una visión mucho más amplia, aunque puede ser que pierdas el feedback 3D. Es un poquitico sobre anatomía. Esto es un saying de mi chairman. Y esta es la anatomía como yo la aprendí en mi escuela de medicina, y usted como la aprendí al principio desde mi base de cráneo, que es una visión desde arriba de la base de cráneo, en donde damos la base de cráneo anterior, media y la fosa posterior, con todos los forames y agujeros. Pero cuando hablamos de la cirugía endoscópica como tal, el seno hay que verla de una forma diferente, por supuesto, que es viniendo desde la nariz. Y el seno esfenoidal es como la base de donde nosotros partimos y expandimos la mayoría de los abordajes endoscópicos que hacemos nosotros. Entonces hay que acostumbrarse siempre a esta anatomía un poco de vista diferente, especialmente la anatomía del seno esfenoidal, sabiendo que si tiene lo que llamamos la cara del esfenoide, tiene el plano o la base de cráneo del esfenoide, tiene la sella turca, tiene el clivus y tiene el rostrum, que es el piso como tal. Como sabemos, el esfenoide es una zona que está rodeada por estructuras muy importantes, especialmente el seno cavernoso y sus estructuras internas, como la carótida, el nervio óptico, varios pares craneales como tal. Y estas estructuras se pueden ver muchas veces endoscópicamente, como sabemos también, por medio de protuberancias, como vemos aquí, estos ejemplos aquí, y recesos y espacios dentro. Entonces tenemos, por ejemplo, una visión con una telescopio angulado como tal del nervio óptico, la arteria carótida y lo que llamamos receso carotídeo, que es ese espacio justo entre los dos. Otra cosa también que es importante es acostumbrarnos cuando trabajamos en esta área, que la anatomía, que es bastante compleja, de la arteria carótida interna, que es algo que normalmente uno está muy acostumbrado. Aquí en Estados Unidos nosotros hacemos mucho cirugía de cabeza y cuello, entonces estamos acostumbrados a la anatomía de la carótida externa y todas sus ramas en el cuello, por supuesto, pero la carótida interna es algo que nosotros no manejamos mucho. Entonces, sabiendo cómo que las tortuosidades, los segmentos y esto, y sin entrar mucho detalle aquí porque no es el caso de esta charla, pero esto muestra aquí la complejidad de esta anatomía en cuanto al plano tridimensional. Y este es un estudio anatómico bastante bonito que vemos viendo la pared esfenoidal de lado, con todas sus protuberancias, y removiendo capa a capa, como vemos entonces el seno cavernoso, la arteria carótida, la glándula pituitaria, el clivus. Cerremos una capa más, empezamos a ver la dura medial que está encima de todas estas estructuras. Si removemos la dura, empezamos a ver, por supuesto, el nervio craneal número 6, que es el más medial, y por eso muchas patologías de esfenoides inflamatorias y eso, parálisis del nervio 6 es lo más común, porque es el que está más cerca del esfenoide. Entonces, aquí residentes y eso es uno que tenga siempre eso en cuenta. Y si vamos inclusive más profundo, empezamos a ver mucho más estructuras, y aquí podemos correlacionar esa vista esquemática de mano derecha con lo que sería un corte aquí anatómico como tal. Y es importante porque muchas veces, cuando estás en este campo de base de cráneo, o sea, tú puedes encontrarte con el cirujano que estás haciendo disecciones, una disección en vivo de un tumor, de aquí viendo la pared esfenoide de lado, y vemos aquí la carótida y cómo hay que remover el tumor de la carótida. Entonces es importante estar bien acostumbrado a esa anatomía, que es bastante compleja y uno puede perderse fácilmente. Otra perla quirúrgica en la base de cráneo es lo que es el nervio vidiano, y el canal vidiano, porque para abordajes un poco más avanzados, como vamos a ver un poco más adelante, es un punto de diferencia importante, especialmente para encontrar la carótida, porque normalmente si uno sigue el canal vidiano por debajo, puede encontrar la carótida interna relativamente de forma segura. Eso es algo que uno va a ver mucho cuando se mete a este campo, está acostumbrado a identificar y seguir el canal vidiano como tal. Entonces, hablamos un poco de los abordajes de la base de cráneo y, por supuesto, además de que aquí el tiempo, estamos bien. Todavía hay un papel, esto ha cambiado mucho con los años, por supuesto, la historia de los abordajes de la base de cráneo como tal y la instrumentación. Y todavía hoy en día hay un papel para los abordajes abiertos en varias patologías. Idealmente, en un equipo de base de cráneo, uno está acostumbrado a hacer ambos abordajes, o tienes alguien en tu equipo que pueda hacer estos abordajes de base de cráneo. Entonces, estos son varios ejemplos de diferentes abordajes abiertos, clásicamente descritos, que les muestro aquí.
Y como te digo, todavía tienen su papel en ciertas patologías. Pero hoy estamos hablando de abordaje endoscópico y cuando hablamos entonces de eso, muchas veces lo más común es hablar en el plano sagital de los diferentes módulos del abordaje. Entonces, yendo desde lo más anterior al posterior, uno escucha términos como el abordaje transfrontal, el abordaje transcribiforme, el abordaje transplanum, que es el abordaje transcelar, que probablemente es la base de todo, y de ahí uno expande. Más inferiormente el abordaje transclivar, y inclusive el abordaje transodontoideo para patologías de la C1. Y clásicamente se habla de que cuando hablamos de los límites inferiores de los abordajes endonasales, se habla de la línea nasopalatina, que es una línea imaginaria que uno traza de la parte más anterior de los huesos nasales hasta la parte más posterior del paladar óseo. Y todo por encima de eso, uno técnicamente pudiese abordarlo endoscópicamente de vía endonasal. Hoy en día hay abordajes transorales endoscópicos, entonces uno puede inclusive extender esos límites como tal. En el plano coronales todavía sí hablamos también, por supuesto, de base craneal anterior, media y fosa posterior. Y aquí, viendo más lateralmente, hablamos de abordajes transorbitales, que te dan un poco más de lateralidad, si remueves la lámina papirácea, inclusive abordajes transorbitales, que están muy en pie en boca hoy en día, y en muchos de nuestros meetings de base cráneo hablamos de abordajes por la órbita a la base cráneo como tal. Y abordajes a la fosa media, al apex temporal, al apex petroso, y más raro y poco común, pues se puede hacer abordaje a la fosa posterior como tal. Entonces, si uno está interesado en este tipo de cirugías, por supuesto, uno debe comenzar por lo más básico y empezar en casos más avanzados. Entonces, una forma de ver los casos endoscópicos en cuanto al grado de complejidad es esta escala que va del 1 al 5, en donde las cirugías hacemos paranasales, que hacemos muchos en nuestro campo, normalmente por patología inflamatoria, disculpa, es probablemente la parte más básica como tal se pudiese ver. Mientras más avanzando, por ejemplo, cuando empezamos a hacer reparaciones de fístulas de líquido cefalorraquídeo, lesiones intrasalares pequeñas, estamos hablando de lo que llamamos un nivel 2, y ya poco a poco estamos hablando, por ejemplo, un nivel 4 son abordajes intraurales, transcribiformes, planos, y mucho más avanzados son cirugía vascular endonasal, que hoy en día se hace muy poco, pero se puede hacer, y como les mostré un ejemplo ahí, disecciones carótidas para tumores y eso. Como le comenté en la historia de estos abordajes, la publicación que solo cambió y movió este campo fue la publicación por Ricardo Carrao. Hoy en día se encuentra en la Universidad de Ohio, pero cuando estaba en sus días en la época en el centro de Pittsburgh, que eran los centros que ha desarrollado la mayoría de estos abordajes quirúrgicos. Y él con el Dr. Joe, su contraparte en neurocirugía, publicaron su serie de 50 casos de patología pituitaria de forma endonasal. Y era más que todos adenomas, pero también tienen unos canifangiomas y cordomas y otros tipos de patología. Y en los resultados vieron de que de esos 50 casos, casi en la gran mayoría tuvieron una regresión casi completa endonasal. Tuvieron una baja a la casa en casi la mitad de los casos, en menos de 24 horas, y los otros casos a los 2 días ya estaban en casa. Y en cuanto a complicaciones, eran bastante bajas y comparables en el momento, y esto fue hace muchos años ya, inclusive hoy en día hacemos mejor trabajo que esto, pero esto era comparable, si no mejor, a los números de las técnicas transeptales y microscópicas como tal. Entonces, esto de verdad fue lo que empujó mucho el hacer estos abordajes por vía nasal, que hoy en día en muchas partes del mundo, en Estados Unidos, y no en todas partes, en casi todas partes de Estados Unidos, es el gold standard como tal. Y esto es un ejemplo relativamente básico de una patología, de un abordaje pituitario, en donde normalmente nosotros comenzamos, si vamos a levantar un colgajo de septal, pero primero hacemos una remoción parcial de la turbina superior y encontramos el efenoide en su apertura natural como tal, como demostré aquí. Y una vez abierto un poco el efenoide de un lado, si vamos a levantar un colgajo septal, como se demuestra aquí, lo levantamos en este momento. Normalmente yo no hago esto en todos los casos. Al principio lo hacía en casi todos los casos. Hoy nada más en casos
específicos. Y esto es una de varias técnicas de cómo levantarlo. En este caso utilizó una punta al colorado de Bobby, que es bastante bueno para delimitar el flap. Y simplemente del tamaño que uno sepa que lo necesita, lo delimita. Y para avanzar aquí va a avanzar rapidito. Este es el corte superior. Y una vez demarcado, es como aceptoplastia prácticamente, ¿no? Uno levanta la mucosa y encuentra ese plano que uno hace en aceptoplastia. Entonces, muchas de estas técnicas son bastante básicas y son simplemente extensiones de técnicas que todos hacemos, inclusive en términos generales, como una aceptoplastia. Y una vez levantado el colgajo como tal, podemos entonces proseguir con nuestro abordaje. Entonces, aquí estoy ya levantando el colgajo, removiendo las últimas adhesiones. Y una vez levantado el colgajo, pues, primero en la nasofaringe, podemos abrir mucho más el efenoide de un lado, como demuestra aquí, este es el lado derecho. En algunos casos como este, uno puede remover el cornete medio. eh, ah, y eso más que todo para si una anatomía bastante pequeña la nariz, o inclusive al comienzo de tu práctica para darle más espacio a tu neurocirujano. Le quitamos abriendo el efenoide ya del lado contralateral. Eso ya sería la segunda efenodotomía. Y una vez identificado el efenoide ahí, hacemos una septectomía posterior, que simplemente remover esa parte posterior superior del septum, para unir las dos efenotomías y hacer el abordaje bilateral. Tips aquí para la gente que está interesada en estos casos al comienzo de tu carrera: es importante hacer la vida lo más fácil posible al neurocirujano, porque si el neurocirujano está incómodo, no va a hacer caso contigo. Entonces, yo al comienzo de mi carrera hacía la septectomía mucho más grande, hacía los abordajes mucho más agresivos para darle mucho más espacio a mi neurocirujano para que pudiese instrumentar bien la cavidad. Aquí, como vemos aquí, estamos ya trabajando por ambos lados, removiendo todas las particiones internas del efenoide. Se va a hacer con instrumentos through cuts, con fresados. Aquí removiendo un poquitico la parte media del fenoide, lo que llamamos el rostro en el piso, que es una parte relativamente segura, pero que ayuda a poner instrumentos. Y empezamos a remover lo que llamamos el piso de la célula como tal. Esto es algo que, dependiendo del día, lo hago yo o lo hace mi neurocirujano si está ya en el cuarto como tal. De nuevo, esto es probablemente el abordaje más básico, pero en casi todos los casos de este abordaje transcerebral que lo estoy mostrando yo, es donde nosotros expandimos todos los otros abordajes mucho más complejos, de los cuales les voy a dar algunos ejemplos aquí. Aquí estamos simplemente cauterizando cualquier sangrado y enseñando que todo está bastante hemostático para cuando venga mi neurocirujano tengamos entonces un campo ideal para que él pueda remover el tumor. De nuevo, con la idea de que hacer el trabajo lo más fácil posible para mi neurocirujano, para que sí podamos hacer remover el tumor. Y al comienzo, mientras estamos haciendo ese trabajo en equipo, que podamos entonces hacer más casos, porque, como les comenté, si el neurocirujano está infeliz, nunca más vas a hacer caso con él y nunca entonces vas a poder crear tu práctica de base escáner como tal. Vamos a dar otros ejemplos como tal. Estos son, de nuevo, papers ya de hace 10, 11 años, pero para mostrar nada más cómo fue la época dorada, donde en los últimos 10 años fue cuando estas técnicas se hicieron bastante comunes. Entonces, los abordajes tranquilivales para lesiones clivales como cordomas, cordosarcomas, también son ideales por el abordaje endonasal mientras tengan en forma central. Y esto también fue una serie ya hace casi 11 años que mostró que las complicaciones eran bastante bajas y la resección era bastante ideal. Esto, por ejemplo, es un ejemplo también esta es mi época de fellowship, un cordoma clivar aquí, como vemos en la imagenología. Y de nuevo, empezando por el mismo abordaje transfenoidal y simplemente expandiendo la forma más inferior y removiendo todo el septum totalmente. Aquí vemos la resonancia magnética. Entonces, ya aquí hemos hecho la fenotomía bilateral, hemos removido todo el septum hasta el piso. Aquí estamos en lo que sería la parte donde están las adenoides, ¿correcto? Y simplemente de la misma forma, aquí vemos cómo este abordaje te deja remover todo el piso esfenoidal y entrar clivus y poder remover estos tumores de forma segura y completa. Y esta parte de la cirugía la hace con el neurocirujano como tal, por supuesto. Pero vemos como que es mucho mejor que hacer abordajes abiertos. Y al final poniendo un flat septal para cubrir el efecto como tal. Eso no, nada más para darles un ejemplo bastante rápido y básico. Lesiones cribiformes, la típica lesión cribiforme es los meningiomas del grupo olfatorio. De nuevo, son también ideales porque están justamente por encima de las zonas paranasales. Entonces, tuve un ejemplo también de un meningioma cribiforme de la línea media, bastante grande, y esto te da varios
beneficios. Uno, que no hay que para llegar a esto de forma abierta, hubiese que hacer una craniotomía, hubiese que levantar el cerebro y hacer presión del cerebro. Y normalmente los vasos de sanguíneos que alimentan el meningioma vienen desde arriba. Entonces, venir desde abajo es ideal porque entonces un campo un poco más hemostático como tal y evita la resección resección o el empujar el cerebro. Lo malo, puede ser, es que en estos casos sí sacrificas el sentido del olfato, pero en muchos de estos casos ya ese sentido del olfato está totalmente perdido por la presión local. Pero en un paciente tal vez joven que tiene todavía el sentido del olfato preservado, tal vez sí vale la pena hacerlo de una forma como tal abierta. Entonces aquí nada más para mostrar un ejemplo como tal. Y aquí ya una vista desde arriba, viendo toda la base de cráneo endonasal, hemos removido el septum, este es el seno frontal aquí, estamos haciendo un draft 3. Aquí está atrás el efinoide, como vemos, ya abierto, esto sería el septum como tal. Y empezamos tal cual a remover la base de cráneo a nivel de la lámina cribiforme aquí, bilateralmente, y estamos simplemente removiendo toda la base de cráneo. Esto también se conoce como un abordaje, una resección maxilofacial endoscópica, controlando la arteria molar anterior, que se puede encontrar fácilmente con endoscopio, y aquí estamos la arteria molar posterior, que está cerca del efinoide, sangrando, y de nuevo con bipolar se puede encontrar relativamente fácil. Y de nuevo, poco a poco, simplemente aquí removiendo, abriendo la dure, podemos entonces ver, aquí les muestro cómo uno desde abajo puede remover el tumor, remover la crista Galli, por supuesto, y aquí estamos ya viendo nada más el tumor. Bueno, aquí voy a adelantar un poco el video. Aquí estamos ya haciendo la disección con mi neurocirujano, por supuesto. Aquí vemos tumor, vemos cerebro, tejido cerebral, y se ve la transición bastante clara. Y este sería ya el defecto final como tal, de acuerdo a nuestro total de tumor. Un defecto casi completo de la tala posterior del frontal hasta el plano efenoidal. Y como hacemos cualquier construcción de base de cráneo, haciendo una construcción de varias capas, que es el principio de cualquier construcción. Aquí estamos utilizando unos dos suplementadores de tejido dural y después con dos colgajos nasoseptales como tal. De nuevo, ideal. Esto que tienen que, las lesiones del apex petroso, que muchas veces las abordamos por la parte de neurotología, por supuesto, en abordaje lateral, pero en ciertos casos, estas lesiones como los granulomas de colesterol, están en una posición que es ideal para el abordaje endonasal. Prácticamente ha descrito dos abordajes, el abordaje medial transesfenoidal y un abordaje un poco más infrapetroso. No voy a entrar en mucho detalle como esto porque no es el caso de la cirugía. Pero estos son esos casos donde, como ya he hablado yo, el nervio vidiano es ideal como una parte, como un punto de referencia, porque uno está yendo más lateral y tiene que estar pendiente de la arteria carótida como es la que entrega en juego. Adam Sanation de la Universidad de Carolina del Sur, cuando estaba en Pittsburgh, donde se entró su fellow, publicó esta serie ya también, donde demostraron que era factible hacer estos abordajes endonasales como tal, y con complicaciones relativamente bajas. Y este es un caso que Gustavo y yo, otro proyecto, yo hicimos hace muy tarde. Era un caso interesante porque era un granuloma, como vemos aquí, esta es la arteria carótida, pero el efinoide era un bloque de hueso, no tenía nada de orientación. Aquí tenemos el granuloma como tal, pero está relativamente medial. Entonces aquí estamos viendo esta vista. Este es removiendo el septum nasal, viendo dónde están las adenoides normalmente, la nasofaringe. Y a mí me gusta mucho utilizar este instrumento, que es si ustedes han hecho amígdalas con el coblador, es ideal para este tipo de abordaje, porque remueve el tejido de nasofaringe rapidísimo. O sea, prácticamente lo derrite y lo llevas hasta el hueso, que es el clivus como tal. En este caso particular, porque no teníamos ningún tipo de anatomía, era simplemente un bloque de hueso en el efinoide. Entonces aquí estamos con navegador, en este caso estamos utilizando un taladro de ultrasónico. Aquí estamos utilizando un Doppler endoscópico, nada más para mostrar la cantidad de juguetes que hay que utilizar para este tipo de abordaje. Y aquí ya entrando en la típica apariencia del clostriogranuloma, que es como esa apariencia como ¿cómo se llama? Le decimos motor oil en inglés, de aceite de motor. Y aquí viendo dentro de la cavidad, con un endoscópico angulado, esta es la cavidad del granuloma como tal. Y al final, cubrimos el hueso que está expuesto con un septal con
la idea de que, Dios mediante, esa apertura se mantenga abierta y no se estenose, aunque es muy común que se estenose. Hay gente que pone también stents desilásticos, así como tal ahí. No voy a perder aquí el tiempo, pero también esto para mostrarles que también se han publicado series en casos de pediátricos. También tienen, la Universidad de Pensilvania tiene una serie muy importante de casos pediátricos. Este fue un caso que yo hice hace bastante tiempo, que era un ciste de Radke aquí. Simplemente que la anatomía es más pequeña, como es esperar ser un paciente pediátrico. Este paciente tenía, creo que era aproximadamente unos 12 años o 10 años, si me acuerdo bien. Pero es factible, tú puedes hacer estas abordajes de forma segura. Y en una patología como esta, que lo importante más que todo no es tanto la resección del tumor, sino simplemente el drenar el quiste como tal. Entonces aquí estamos simplemente lo mismo. Hemos hecho una fenectomía bilateral, la izquierda, la derecha, la septectomía, hemos removido todas las aceptaciones internas del efenoide y entonces eso nos da la opción. Aquí estamos removiendo el rostrum para hacer un poquitico más espacio. Aquí ya removiendo ya el hueso de la silla turca. Y aquí ya vamos a entrar un poquito el video. Y aquí ya vamos a ver cómo entonces dentro de poco vamos a poder, ya con el neurocirujano, ya drenando el ciste como tal. Eso nuevo, yo mostrando que también en los pacientes pediátricos hay un papel para este tipo de abordajes como tal, aunque la anatomía es un poquitico más, más restringida. Por supuesto, pudiésemos hablar una hora entera de reconstrucción de base de cráneo, porque hay muchas formas de hacer las diferentes escuelas, pero una parte importante de estas técnicas es el pensar de antemano cómo uno va a reconstruir la base de cráneo, porque eso es lo que evita complicaciones bajas como tal. Y en mi mente, yo inclusive antes de hacer la resección, ya estoy pensando cuál va a ser el área y el volumen del defecto, cuál va a ser la extensión de esa comunicación craneonasal, cuál va a ser la geometría. Por ejemplo, ese caso que les mostré yo del meningioma, que es una geometría un poquitico más rectangular, y versus un caso como una patología cerebral que es mucho más pequeña y más que todo un cuadrado. ¿Cuál es el estatus del paciente en cuanto si tiene una historia previa de cirugía nasal? Por ejemplo, si ha tenido septoplastia, si ha tenido resecciones posteriores, si ha tenido resecciones pituitarias, transectales posteriores, porque eso puede limitar o ser un poquitico más complejos las opciones reconstructivas como tal. En general, el principio básico de cualquier construcción de base de cráneo es que sea una construcción de varias capas. Entonces hablamos de poner, normalmente, intentar poner algo que llamamos en inlay, que es algo intracraneal, con autograph onlay, que es extracraneal, y seguido de, muchas veces puede ser gas abdominal, puede ser simplemente mucosa, puede ser un flap septal, mucosa libre. Esto es una foto vieja ya del grupo de Pittsburgh cuando ellos utilizaban Foleys para mantener eso. Hoy en día casi no lo hacemos muy a menudo. Pero nosotros normalmente en otorrino nos hemos vuelto buenos en esto porque nosotros arreglábamos mucho fístulas de líquido cefalorraquídeo, inclusive antes de hacer estas técnicas bastante avanzadas. Especialmente al comienzo de la época endoscópica, porque lamentablemente cuando la gente estaba haciendo al comienzo mucha cirugía endoscópica para patología inflamatoria, causaba muchas fugas de líquidos cefalorraquídeos y iatrogénicas. Entonces nos volvimos buenos reconstruyendo esto. El caballito de trabajo nuestro normalmente es esto, lo que llamamos el flap de Haddad, descrito por el ciudadano de Argentina, Haddad, o más comúnmente el flap nasoseptal, como les mostré yo en ese video, que es un flap mucoso que está basado en un colgajo vascular de la arteria nasoseptal. Simplemente, como digo, es muy parecido a una cetoplasta, pero simplemente con demarcando los límites como tal. Y lo puedes hacer tan grande como llevarlo anterior hasta el punto de una incisión hemitransfinal como de seno paranasal, o pequeños hace más falta. Puedes incluir el piso nasal para hacerlo mucho más grande, que en el caso, por ejemplo, que les mostré yo del meningioma, podemos hacerlo así. Eso simplemente es una representación del grupo del doctor Carrao hace mucho tiempo de cómo se ve el flap como tal. Y ellos hace muchos años publicaron este paper que mostró cómo empezó a utilizar el flap pedicular en septal, bajó la incidencia de fuga de líquido cefalorraquídeo de 33%, casi menos de 6%, inclusive en día mucho más bajo. Una cosa que siempre está en discusión es el uso, ¿no?, de estos casos de drenaje lumbares. Al principio los utilizábamos en todos los casos y hoy en día sabemos que
En muchos casos no hace falta. En la mayoría de los casos pituitarios, que es donde hacemos mucho, que es el caso más común en práctica base de cráneos, no hace falta utilizarlo de buenas a primeras y es una cosa que podemos evitarnos para evitar complicaciones que vienen con eso. Pero en casos más avanzados como de depresión, con comunicaciones mucho más grandes, sí vale la pena entonces tomar en cuenta utilizar como tal esto, como tal. Entonces son diferentes estudios que han demostrado el uso o no del drenaje lumbar como tal. Entonces, déjame ver cómo estamos de tiempo. Estamos ya a punto de terminar ya. Sí, perfecto, 40 minutos. Entonces, hoy en día, o sea, un cirujano base de cráneo, idealmente hoy en día se siente cómodo con los principios oncológicos. Es un poco raro porque nosotros normalmente, especialmente en el campo de cabeza y cuello, que son muchos aquí en Estados Unidos los otorrinos, estamos acostumbrados a remover tumores benignos y malignos en bloque. Pero en la cirugía base craneoscópica no estamos haciendo eso, estamos removiendo muchas veces en pedazos. Entonces un cambio que es algo que están mucho más acostumbrados los neurocirujanos a hacer. Entonces un poco de cambio el paradigma en cuanto a cómo hacer estos principios oncológicos como tal. También es que estar familiarizado con los principios de cirugía cerebrovascular, porque esos son las complicaciones más graves de este tipo de cosas. Idealmente, el estar acostumbrado a hacer tanto abordajes abiertos como endoscópicos o tener alguien en tu grupo de trabajo que haga abordajes abiertos y endoscópicos. Saber cuál abordaje hacer en cuanto a la patología del paciente. No todo paciente requiere un abordaje endoscópico y como digo, muchas veces es mejor hacerlo por abordajes abiertos como tal. Y eso lo varía la extensión del tumor, el tipo de patología y por supuesto la experiencia del cirujano como tal. La reconstrucción es básica, hacer una buena reconstrucción y escoger cuál es la mejor para ese paciente dependiendo de sus factores específicos. Yo siempre pongo este video aquí que me da como una especie de chiste, pero ¿cuál va a ser el futuro? Bueno, hoy en día el rol de la cirugía robótica, todavía estamos viendo cómo funciona esto en base de cráneo. Todavía no tenemos los instrumentos ideales para hacer cirugía robótica de base de cráneo como tal, aunque hay varios centros que están haciendo eso, pero no ha llegado al punto de que se ha vuelto lo común. La endoscopia 3D, que ha mejorado mucho, esta es lo que se ha visto empujado por las televisiones 3D comerciales, ayuda. A mí no me gusta mucho, pero sé que a muchos de los cirujanos les gusta utilizarlo porque le hace sensación de 3D que ellos tienen con el microscopio. Entonces es una opción y ha mejorado cada año cada vez más y más y más, pero no es necesariamente endoscópica. Cosas como resonancias magnéticas en tiempo real, intraoperatorias, lo que llamamos realidad aumentada o enhanced reality, que es el hecho de que tú puedas fusionar tu vista endoscópica con tal vez imágenes de angiografías o imágenes de tomografía con contraste y puedes entonces ver en qué punto estás tú en tu endoscopio y ver, por ejemplo, en tiempo real que detrás de esta estructura está la carótida interna. Es algo que también se está estudiando mucho como tal. Y Dios mediante algún día, si se acuerdan de esta película muy vieja de los 90 ya, tal vez algún día podamos simplemente tener un aparato como este que lo ponemos en la nariz y de una forma bastante cómoda, como la mostré aquí Arnold Schwarzenegger, podamos simplemente remover el tumor de una forma rápida, sin problema. Entonces, con esto voy a apagar aquí y me despido. Espero que esta sea una buena introducción y una visión de 360 grados de lo que es la base de craneoscopia como tal. Y por supuesto, además está agradecerles por tenerme aquí con ustedes esta tarde de hoy aquí en Atlanta. Estamos a la orden por Emory. Aquí tenemos un grupo de latinos que tenemos que trabajar todos juntos aquí en la parte de neurología, con la doctora Esther Vivas, Arturo Solares, que hace base de cráneo abierta endoscópica, yo por la parte de tecnología base de cráneo, y mi colega el doctor Gustavo Pradilla. Entonces tenemos aquí bastantes cosas que son para nosotros los hermanos latinos. Y con esto entonces me voy a parar yo de hablar, y veo que el chat está un poquitico activo. Déjame aquí para aquí, todavía me ven bien por acá. Sí, sí. Perfecto. Sí, doctor, lo vemos perfecto. Entonces, Sí, doctor, perfecto, perfecto. Entonces aquí, ¿quieres, Néstor, que yo vea aquí las preguntas que veamos por aquí? Sí, si gusta, se lo puedo leer, doctor, para Sí, que... cómo no. para que- Vamos a ver qué tenemos entonces para Yo poder tengo hablar. un comentario. Quiero saber qué escuela de medicina Schwarzenegger de medicina. Ese más por tu lado, me imagino que es más de tu lado, Richard, por allá por California. Probablemente USC, Probablemente. ¿Sabes? Porque él sacó todo el tumor
En un solo pedazo. En un pedazo, exacto. Ok. Ahora, Néstor, por favor, sigue. Bueno, Sí. una de las preguntas que nos hace el doctor Luis Costas de Paraguay es, ¿cuál es el valor del neuronavegador en el entrenamiento a los residentes en la cirugía endoscópica, doctor? ¿Qué valor le ve usted al Sí, neuronavegador? sí, eso es excelente Por pregunta, residentes. porque sí creo, o sea, en general, en cirugía endoscópica, vamos a hablar de lo más básico, que sería cirugía endoscópica, senos paranasales. Creo que sí es algo que nosotros tenemos la exposición aquí de utilizarlo en Estados Unidos en casi todos los centros académicos. Probablemente lo sobreutilizamos porque lo tenemos disponible. Y sí es una cosa que funciona como una herramienta académica. Sin embargo, no me gusta mucho que mis residentes eh, dependan mucho como tal, nada más del navegador. Especialmente si es un caso bastante básico, con anatomía relativamente normal. Y eso también aplica también, por ejemplo, para la parte de base de cráneo. En la mayoría de los casos de pituitarios básicos, no hace falta para nuestro abordaje como tal el neuronavegador. Puede ser que el neurocirujano lo necesite para la parte intracraneal, pero para el abordaje, entonces yo intento en lo posible, cuando estoy diciendo a mis residentes, el que ellos simplemente reconozcan los puntos de referencia anatómicos endoscópicos en tiempo real. Pero sí un papel en casos de revisión, en casos más complicados, por supuesto. Pero al final de cuentas, el mejor navegador está entre tus dos orejas y tus dos ojos y saber dónde estás, porque ¿sabes? Puedes tener complicaciones, puedes estar mal registrado. Entonces, si depende mucho sobre eso, tienes que estar a punto de decirte como que, bueno, esto no hace sentido. Yo no estoy donde el navegador me dice. Pero sí algo que sí, aquí lo usamos muy a menudo porque lo tenemos disponible siempre. Correcto, doctor. Hay otra pregunta. ¿Cuál es la posición preferida o sugerida del ayudante en la cirugía de base de cráneo 4 manos? Excelente pregunta. Entonces, eso depende mucho. Déjame ver si aquí si yo puedo. Yo tenía una foto sobre eso aquí, pero déjame ver si puedo hacer algo aquí rapidito. Déjame a ver si puedo hacer algo aquí rapidito para. Tengo tiempo en hacer esto. Perfecto. Aquí, déjame ver si esto funciona. Entonces, si este es el paciente aquí, lo voy a hacer. Bueno, ponte que este es el paciente aquí con su cabeza, como tal, ¿no? Hay dos formas de hacerlo. La forma clásica, que lo hace mucha gente, es que tú pones idealmente, disculpa, hasta el draw, perfecto. Pones aquí el monitor aquí, de forma angulada tal vez, y si tienes dos monitores, uno aquí y uno aquí, tú tienes entonces el otorrino, esto más que todo cuando estás haciendo el abordaje con dos cirujanos, el otorrino, déjame quedar aquí, está enfrente con la cámara en la nariz, y el neurocirujano está atrás haciendo la narración. La forma que yo lo hago, pero yo me entrené un poco diferente. Yo me entrené, que nosotros y a mí me gusta más, es que una vez que yo hago mi abordaje y viene mi neurocirujano, nosotros ponemos la cámara, el monitor aquí enfrente, mi neurocirujano está de este lado y yo estoy de este lado con la cámara. Y así entonces él tiene más espacio como tal. ¿Sí? Son dos formas como tal de hacerlo. Pero la más típica son los dos del mismo lado, con el otorrino enfrente y el neurocirujano por detrás como tal. Excelente, doctor. Hay otra pregunta más. ¿Alguna vez utiliza fluoresceína para las fístulas del líquido subarachnoideo? Muy rara vez. Nosotros normalmente y me imagino que el doctor Carlos se le preguntó eso, está hablando de fístulas normalmente para, las fístulas idiopáticas, por ejemplo, con gente con hipertensión intracranial Así mismo, idiopática o doctor. benigna. Yo normalmente no. Normalmente, ya nosotros con nuestra, y tengo una charla sobre eso, por cierto, pero nosotros, si tienes una tomografía de corte fino, estamos hablando de tomografía con cortes de menos de 1 milímetro, en el 99% de los casos puedes identificar dónde está el defecto. Y de verdad que no aporta mucho. Y yo en la gran mayoría de los casos, eso no utilizo un drenaje lumbar para hacer la reparación como tal. Entonces no hace falta. ¿Dónde lo utilizo yo? Por ejemplo, yo aquí lamentablemente en mi hospital, es un hospital de trauma shock y vemos muchas heridas de balas. He tenido bastantes casos con defectos de base de cráneo por balas. Entonces tienes múltiples defectos en la tomografía. Entonces en esos casos utilizo un drenaje lumbar y si hay una ayuda como tal de la fluorescina. Pero digo que en mis 8 años que tengo aquí de práctica, para mí utilizar la fluorescina unas 5 veces como tal. Entonces es un poco más rara. Eso varía mucho un grupo como tal.
Sé que, por ejemplo, uno de mis colegas en Alabama, el doctor Ben Woodruff, que es muy famoso y hace muchísimo esto, lo utiliza en todos los casos como tal, el drenaje linfático y la fluorescina, pero es muy raro que aquí lo utilicemos como tal. Es seguro, es un uso, lo que llamamos aquí en Estados Unidos, off-label, no está aprobada la fluorescencia tecal, pero lo utilizamos sin problema porque lo hacemos con una dotación muy bajita, que es relativamente segura, pero no, en corto no lo utilizo muy a menudo. Excelente, Doc. Hay un par de preguntas más en una sola. ¿Qué material sintético utiliza o prefiere utilizar para cierre de base de cráneo? ¿Si utiliza? Sí, yo utilizo, es una buena pregunta porque ha cambiado durante el tiempo y es algo como que, mira, todo funciona de verdad. O sea, una época que utilizabas mucho Aloderm, que es algo que está bastante disponible Ujú. y funciona muy bien y está mucho más a disposición en casi todos los centros médicos acá. Hoy en día utilizo uno que se llama Duraform o Dura Repair, que es lo mismo, son simplemente materiales sintéticos como tal. Si estás en una situación que no tienes esos materiales, por ejemplo, algo que es relativamente económico es simplemente fascia lata. O sea, fascia lata. Yo tengo años que no hago eso, pero es relativamente fácil de remover y no tiene costo extra. No tienes que estar pensando en eso. Entonces es una opción que es excelente como tal. Ah, en cuanto a eso también, por ejemplo, el uso de gas abdominal no es algo que hago rutinalmente yo. Tal vez en lesiones mucho más grandes, donde hay un espacio muerto, por ejemplo, en craniofaringiomas, que son unas lesiones gigantescas, ponemos un poquitico de grasa, pero normalmente en mis fiestas de líquido cefalorraquídeo, en mis abordajes pituitarios, nada más en caso de revisión. Si un paciente que está haciendo una fuga postoperatoria, entonces para hacer algo diferente puede ser que refuerce la reparación con grasa como tal. Pero cosas como Aloderm, Duraform, Dura Repair, hay uno que se llama Biodesign, cada marca tiene uno diferente. Al final todo funciona como tal. La idea, la pega de esa cosa, la pega a hacer la cicatrización del paciente como tal, al final de cuentas. ¿Y fascia temporal, doctor? Es muy raro que lo utilice como para abordaje en los endoscópicos, pero es válido. O sea, usted lo utiliza mucho en la parte de neurotología y es un material que Ujú. se puede utilizar, pero yo como tal en abordajes endoscópicos normalmente no utilizo el temporal. Como te digo, porque normalmente no utilizo, más allá del naso septal o mucosa libre o grasa, no utilizo más nautólogo del paciente, pero son opciones como tal. Ok. Y una pregunta más del mismo colega. ¿A qué potencia utiliza el Bowie para manejar las estructuras vasculares? Bueno, las estructuras vasculares como tal utilizo el bipolar. Entonces, si Ujú. utilizamos el bipolar como tal, Claro, utilizo sí. el bipolar probablemente a un setting de no más de 15. Ah, si estoy hablando de la fenopalatina, algo así, que estoy un poquitico más abajo, y ahí sí puede ser que estoy utilizando el Bobby succión, que es bastante común. Y pues también, inclusive, no más allá de 20. Yo escuché un caso muy raro, no mío, pero personalmente, que alguien que hizo una cauterización bastante agresiva de la fenopalatina con un Bobby, como que creo que estaba como a 25, 30, y de alguna forma hubo una transmisión al ápex orbitario y el paciente tuvo problemas de visión como tal. Entonces yo en esa zona estoy un poquitico más seguro. En cuanto a las arterias hemodales arriba, en ese cráneo, yo creo que ahí tienes que utilizar bipolares, es mucho más sencillo y un poco más seguro porque tienes el control ideal como tal de la estructura vascular. Excelente. Uy, hay varias preguntas. El chat realmente se disparó. Perfecto, tranquilo. Dice, ujú, ¿qué software utiliza para analizar la neuroimagen o para planificar la reparación en cirugías tumorales, básicamente? Ah, el sistema nuestro aquí en Emory, que es el sistema electrónico de historias médicas, tiene, creo que es de Philips, pero es lo que viene automático ahí, que es un sistema para ver, que se llama PACS, P-A-C-S, pero no es nada especial, es lo que tiene mi hospital. Entonces, simplemente, con tal que veo los cortes, no hago ni un tipo de transformaciones tridimensionales ni nada por el estilo como tal. Normalmente no hace mucha falta. En casos complejos, hay centros que gente que hace eso, pero normalmente no. Cuando vas a tener cortes finos y realmente la computadora ayuda para poder ver más o menos qué es lo que vas a hacer. Correcto. Y también preguntan si para la reconstrucción utiliza siempre cola de fibrina o algún Ah, sellante. al comienzo sí, y hoy en día no hay mucha evidencia que haga una diferencia. Para mí la cola de fibrina me hace sentir mejor a mí el cirujano de que hay algo ahí pegado como tal. Ah, disculpa, déjame que ir a la puerta de los perros. Tengo los perros en la casa aquí ladrando. Entonces, hay veces que lo utilizo, pero no siempre. Digo,
mi abordaje en sentido ha evolucionado. Al comienzo de mi práctica, en los primeros 3, 4 años, utilizábamos todo, porque o sea, estás comenzando, quieres asegurarte que tengas unos resultados, entonces estás utilizando la cola de fibrina, estás utilizando packing nasal, estás utilizando inclusive, utilizaba por ejemplo mucho más grasa, utilizaba colgajos pediculados en todos los casos, que no hace falta en todos los casos. Ya hoy en día, es un poco más específico, la cola, ya, hay diferentes tipos de pega de fibrina. Tal vez en casos más grandes, por ejemplo, en ese caso el cribiforme como tal, que tiene un flap en la base del cráneo superior totalmente y es difícil suspenderlo, lo pongo ahí para que ayude un poco. Pero hay que tener cuidado porque si esa cola de fibrina se cola por detrás de tu colgajo de flap, o sea, y hace, cuando se seca es como una gomita y puede despegar tu flap y tu reparación. Hay que tener cuidado con esas flap, con esas colas de fibrina, pero están ahí, ayudan. No sé si hacen diferencia, pero a mí una vez se me hace sentir mejor. Y como yo le digo, yo me residente, a una vez tratamos al paciente, a una vez tratamos al cirujano. Excelente. Doc, y una última consulta, ¿algún tip para evitar, cuando uno está empezando base de cráneo y está empezando básicamente a hacer abordajes celares? A veces nos preocupa mucho la carótida, ¿no? Pero a veces nos olvidamos un poquito del seno cavernoso y esas hemorragias a veces pueden ser hasta asustadoras, ¿no? O sea, que de Sí. pronto uno sienta un poco de temor pensando que le dio la carótida y de pronto empieza el Sí, no, no. neurocirujano a tener desconfianza, ¿no? Entonces, ¿qué tips, qué recomendaciones podría dar Ah, para evitar? Y si así ocurre, pues para tratarlas. sí, mira, definitivamente, mira, lo bonito de este tipo de abordaje es que es un abordaje en equipo, ¿no? Entonces, yo creo que si uno está queriendo hacer esto, y no son tan difíciles, especialmente si casi abordajes pituitarios son relativamente sencillos los abordajes, pero primero, si vas a empezar con casos relativamente sencillos, o sea, no empieces con un caso con un adenoma gigantesco, con extensión en seno cavernoso, porque si haces tu primer caso con tu neurocirujano, no es lo ideal. Entonces, empezar con patologías un poco más pequeñas como tal. Um, y muchas veces es experiencia, ¿sabes? Yo estoy contigo, yo al comienzo, como Felo inclusive, teníamos esos sangrados del seno cavernoso y lo primero que intentaba era, ay, esa es la carótida. Pero sí, ¿sabes? Cuando yo he visto, yo he tenido 2 lesiones carótidas. Cuando tienes lesiones carótidas no hay duda. O sea, la lesión carótida, el campo entero se llena de sangre así. O sea, vas a ver rojo, rojo al comienzo. Cuando ves el sangrado, que puede ser preocupante con el endoscopio, pero que no es inundado, normalmente es seno cavernoso. Lo otro bueno es que normalmente, sabes, si viendo la anatomía del seno cavernoso, tienes seno cavernoso y tienes los senos intracavernosos que van de lado a lado. Pero cuando tienes la mayoría de los tumores celares, como se expanden a la cela, ponen presión en eso y no hay sangre ahí. Entonces, relativamente es más seguro. Pero tener paciencia, ¿sabes? Simplemente utilizar gel foam, yo no utilizo epinefrina en caso de base de cráneo, una vez que haremos pero puedo utilizar Afrin, pero con cuidado. Sí, tener cuidado con cosas como, por ejemplo, no sé si ustedes tienen lo que llamamos aquí Flow Seal, que es una hemostático. Nosotros tuvimos un caso que pensábamos que era un sangrado del seno cavernoso y estábamos poniendo Flow Seal y terminó siendo una ramita de la carótida y el Flow Seal entró a la carótida y parece que tuvo un stroke que era un coágulo de Flow Seal como tal. Un caso que fue lamentablemente trágico en mi 4º año de carrera. Entonces hay que tener cuidado como tal. Pero eso viene con experiencia. Hoy en día, mira, tenemos aquí en los Estados Unidos y en muchas partes del mundo, tienes las opciones de cursos de base de cráneo que puedes ir en conjunto con tu neurocirujano. Y es una forma de formar esa relación de equipo como tal. Yo le digo a mis colegas, mira, cuando comiences, si vas a hacer un FES, una cirugía invítame a un cirujano para que vea cómo funcionan las técnicas. Si vas a hacer una fuga de líquido cefalorraquídeo, que es algo que normalmente hacemos nosotros solos sin neurocirugía, eso es un buen caso para traer a tu neurocirujano y te va a ver acostumbrarse a cómo hacer el setup del cuarto, cómo vamos a trabajar juntos, cómo es la óptica. Entonces hay que empezar poco a poco, porque de verdad quieres formar ese equipo junto con tu neurocirujano. Excelente, doctor, excelente. Muchas gracias por los tips, muchas gracias por Bueno, la charla. Es le invaluable, le realmente. agradezco realmente, gracias, y gracias a Jacob también que estuvo leyendo las preguntas. Eh, es una charla, es un tema realmente emocionante que da para hablar muchísimas horas de esto, sí. Bueno, no, Y sí, sí. le agradecemos mucho su predisposición. En realidad aprendimos mucho todos.
Espero que también las personas participantes acá, si de cualquier duda que tengan, puedan comunicarse con usted. Sí, sí, sí. Y de hecho que seguramente lo van a hacer. Ahí le Y dejo mi correo, ahí puse en el chat mi correo electrónico, a la orden para lo que sea. Como te digo, para mí era un placer. Yo soy latino, a mí me encanta poder disfrutar con mis colegas latinos de todas partes de Sudamérica y Latinoamérica, estos chats, aquí estamos hablando para lo que sea. Y gracias a ustedes, de verdad, por tenerme aquí un día sábado como No, tal y así tienen tiempo para escucharme en su fin de semana. gracias a usted, doctor Richard. gracias, Richard. Os, muchas gracias. Él no tiene mucho tiempo para preparar porque su socio, Dr. Solares, tiene un compromiso hoy, pero es una charla hoy muy interesante, bien preparado para personas que no hacen cirugía de base de cráneo, pero ya sabemos bastante más que antes y me alegra mucho esto. No, verdad que Richard, gracias por verdad, verdad que me fue un placer. Mira, para mí, cuando ustedes quieran, aquí a la orden para lo que sea de verdad. O sea, que gracias a todos y bueno, que tengan un resto buen fin Gracias, de doctor. semana. Igual por usted, igual Gracias, para doctor. todos. Gracias. Saludos Atlanta, ya con esto. Gracias a todos. Richard, Gracias. todo el mundo, gracias por todo. Estamos a la orden. Y manténganse seguros por allá todos con el virus. Gracias, Todo doctor. el mundo. Igualmente, doctor, cuídate.